Entonces fue la creación y la formación. De tierra, de lodo hicieron la carne del hombre. Pero vieron que no estaba bien porque se deshacía. Estaba blando, no tenía movimiento, no tenía fuerza. Se caía. Estaba aguado. No movía la cabeza. La cara se le iba para un lado. Tenía velada la vista. No podía ver hacia atrás. Y dijeron que les habían dicho sus antecesores, que en los tiempos pasados, que había allí entre ellos poblados, hombres y mujeres muy altos de cuerpo y de grandes huesos. Para que viésemos qué tamaños y altos cuerpos tenían, trajeron un hueso o sacarrón de uno de ellos, y era muy grueso. El altor del tamaño como un hombre de razonable estatura, y aquel sacarrón era desde la rodilla hasta la cadera. Yo me medí con él y tenía tan gran altor como yo. Y todos nos espantamos de ver aquellos zancarrones, y tuvimos por cierto haber habido gigantes en esta tierra. Y nuestro capitán Cortés nos dijo que sería bien enviar aquel gran hueso a Castilla para que lo viese su majestad. La antropología física contribuye significativamente al conocimiento de nuestra especie, su historia, su cultura y su biología. Es una disciplina donde confluyen varias ciencias y métodos de estudio con el fin de comprender el proceso evolutivo, la variabilidad humana, las condiciones de vida y salud de poblaciones pasadas y actuales. Estos objetivos se logran por medio de estudios osteológicos y somatológicos. La información obtenida se complementa al considerar aspectos sociales, culturales y de comportamiento. A su vez, la antropología física toma en cuenta la variabilidad genética y la interacción del hombre con el medio. Se puede decir que existen 4 áreas fundamentales de la antropología física: la evolución humana, la somatología, el crecimiento humano y la osteología. Asimismo, el progreso interno de la disciplina ha permitido su desarrollo en otras áreas como el servicio forense, ergonomía, la antropología aplicada, procesos de momificación, la prehistoria
la genética, la demografía, salud pública o desnutrición que inciden en la práctica clínica y en el ámbito deportivo. El antropólogo físico puede trabajar como investigador en la División de Antropología Física del INAH y en los centros regionales de cada estado. A su vez, complementa esa labor con la docencia en los institutos de investigación de la UNAM, la ENA y otras universidades reconocidas al interior y exterior del país. El mercado de trabajo se ha ampliado recientemente a distintas áreas de salud, como son hospitales, el servicio médico forense y laboratorios, entre otros. Asimismo, hoy en día, la formación del antropólogo físico le permite brindar asesoría a instituciones y organizaciones privadas. ¿Y dices que son antropólogas físicas? Ah, bueno, como Indiana Jones entonces. Creo que no es eso exactamente. Claro, porque Indiana Jones trabajaba con dinosaurios. En realidad, creo que trabajan con huesos humanos. ¿Con huesos humanos? Ah, vale, entonces como la chica de la serie policíaca, esa tan buena. ¿Y si les explicamos lo que hacemos de verdad? Nosotras estudiamos las poblaciones humanas del pasado. Nuestra historia ha sido construida por personas que vivían, se relacionaban entre ellas y con su entorno, e inevitablemente morían, rindiendo culto y dando sepultura a sus difuntos. Nuestro material de estudio, los restos óseos humanos, nos permiten trascender los libros de historia y encontrarnos cara a cara con el pasado. La muerte es un fiel reflejo de la vida, y a través de ella podemos interpretar quiénes eran, de dónde venían o cuál era su estilo de vida. En nuestra disciplina todo comienza en el campo. Cuando en las excavaciones arqueológicas aparecen restos óseos humanos, es importante contar con la presencia y colaboración de los antropólogos físicos. Recuperar todas las evidencias posibles en torno al enterramiento del individuo y del grupo es esencial, ya que toda la información que no sea registrada en este momento se perderá para siempre. Una vez recuperados los restos empieza el trabajo sucio, que incluye la limpieza, el inventario, la reconstrucción, el siglado de cada elemento óseo y finalmente su almacenamiento. Este proceso poco valorado es fundamental tanto para el aprendizaje de la anatomía como para las posteriores investigaciones. Doctora Molina, ¿qué opina sobre esto? Aquí tenemos un individuo de 29 años. Y sin duda se trata de un varón deportista. La causa de la muerte es debido a la alta actividad física y una mala alimentación. Esto no es real. La información que podemos obtener nunca va a ser tan precisa y categórica. Por ejemplo, ¿sabéis que no podemos conocer la edad que figura en el DNI? Nosotras trabajamos con la edad fisiológica, es decir, aquella estimada por el desarrollo del sistema esquelético. Así, en el caso de los individuos no adultos, realizamos una buena estimación de la edad gracias al periodo de desarrollo y crecimiento. En cambio, sucede lo contrario al determinar el sexo, ya que habrá que esperar a la maduración sexual, momento en el que el estudio de la pelvis ofrece una gran fiabilidad. La preservación de los restos y el uso de las metodologías adecuadas permitirá estimar aquello que los huesos sí nos pueden contar. Entre las líneas de investigación del Laboratorio de Poblaciones del Pasado, yo me dedico al estudio de los bebés arqueológicos, enmarcado en un proyecto de estudio de la estimación de la edad. Así, algunas de las metodologías que utilizamos son la medición de la longitud de los gérmenes dentales, que permiten, a través de unas ecuaciones de regresión, calcular unos rangos de edad bastante ajustados para este tipo de individuos. En el lab trabajamos tanto con individuos como con poblaciones.
Por ejemplo, en mi última investigación he analizado una necrópolis de más de 200 individuos. En este caso, la idea es valorar el conjunto en grupos de edad y de sexo, a fin de comprobar si la población arqueológica se ajusta a un supuesto de mortalidad natural, en el que predominarían niños y ancianos en igual proporción de sexos. A partir de los restos óseos también podemos hacer aproximaciones microscópicas, estudiando la organización interna de los tejidos y a la vez entender cómo las alteraciones tafonómicas han afectado esta microestructura. Para ello realizamos láminas delgadas, que al ser observadas al microscopio de luz polarizada nos permiten comprender cómo están dispuestos sus componentes y así intentar analizar cómo varían en diferentes huesos a diferentes edades. En mi caso estudio los huesos de la bóveda craneal, para intentar comprender cómo se forman y desarrollan los huesos hasta alcanzar el tamaño adulto. Hoy aprenderemos sobre antropología forense. Las imágenes son fuertes y pueden asustarte. Te pedimos discreción antes de continuar con el video. ¿Qué es la antropología forense? Es la rama forense que trata de la identificación de restos más o menos esqueletizados humanos o de posible pertenencia humana. De manera general podemos decir que esta ciencia se ocupa de encontrar la identidad del cadáver. Bueno, un antropólogo forense analiza los restos óseos humanos para aportar elementos en su identificación. ¿A qué llamamos identidad? Identidad son el conjunto de caracteres que individualizan a las personas y las diferencian de los demás. ¿A qué llamamos identificación? Identificación es el procedimiento para la recolección y agrupación sistemática de rasgos de perfil biológico del individuo. ¿Cómo trabaja la antropología forense? Aprendamos su procedimiento. Hay un estudio antropológico forense en el exterior, fuera del laboratorio, donde se observan las características ambientales y climáticas que pueden afectar al cadáver, donde se estudia la superficie del terreno y el estado en que se encuentra. Se estudia la profundidad, ubicación y distribución de los restos óseos. Y para esto delimita el área en cuadrantes, numerando de esta manera para orientarse convenientemente. Se hace una descripción de los elementos óseos indicando su correspondencia anatómica regional y la presencia de posibles lesiones de interés médico-forense o identificatorio. Se realiza una descripción minuciosa de los elementos adjuntos a los restos en estudio: la ropa, posibles proyectiles, armas, aros, medallas. Por último, se coordina con las autoridades judiciales para llevar estos restos a un laboratorio de criminalística. Lamentablemente, algunos cuerpos son encontrados en fosas clandestinas, totalmente irreconocibles, situación que complica la identificación. El estar en un lugar abierto implica que estos cuerpos, estos restos están expuestos al sol, a la lluvia, a los depredadores, a la contaminación de curiosos. Entonces, perdemos indicios y tenemos indicios que no corresponden originalmente. Para ello, existen diferentes especialistas que trabajan en la búsqueda de un rastro que los lleve hasta su identidad. Cuando el cuerpo todavía presenta la piel, no presenta tejido. Entonces ahí se pueden localizar ciertas marcas como cicatrices, tatuajes o algunas lesiones en la piel que pueden ayudar a particularizar a la persona dentro de todo el grupo que hay de personas desconocidas. Dependiendo del estado en el que se encuentre la persona fallecida, es como trabajan. En ocasiones solo se tienen fragmentos de hueso, y aunque pareciera que todo está perdido, ahí actúa con varias técnicas la antropología forense. Son técnicas que permiten a través del hueso, de ciertas medidas, de determinada morfología de algunos fragmentos, determinar esas características. Y eso ya lleva a
digamos, a simplificar una muestra. Ahora podemos ir al laboratorio. Muchas veces no se sabe si los restos son humanos, entonces participa la antropología forense. ¿Cómo se sabe si unos restos son humanos? Se utiliza la técnica de índice medular. Es la relación entre el diámetro mínimo del canal medular y el diámetro mínimo diafisario, siendo esta menor en el humano que en los animales. También se utiliza el método histológico, en el cual es la evolución del patrón estructural, observando microscópicamente el número de conducto de Havers por milímetro cuadrado, siendo menor en el humano que en los animales. También se utiliza el método inmunológico. Esta es la técnica más usada por los antropólogos forenses. En la especie humana es positiva la prueba de especificidad con el suero antihumano. Utilizando un poco de polvo óseo, viendo su reacción con el suero, se puede deducir si es humano o no. Algunas veces es necesario saber la raza del cadáver, entonces participa la antropología forense. ¿Cómo se sabe sobre la raza de un cadáver humano? Se debe contar con el cráneo completo y bien preservado para saber la raza del cadáver. Hay características craneales dependiendo de la raza del sujeto. Por ejemplo, la apertura nasal en la raza blanca es estrecha y elongada. En la raza negra la apertura nasal es ancha y en la oriental es redondeada. De esa manera también hay otras características, como pueden ser las órbitas, que en la raza blanca son triangulares, en la negra son cuadradas, en la oriental son redondas. Algunas veces es necesario saber el sexo del cadáver, entonces participa la antropología forense. ¿Cómo se sabe el sexo de un cadáver humano? Se utiliza la técnica de la morfología de la pelvis ósea, y como veremos más adelante, la pelvis nos ayuda mucho a diferenciar el sexo. Por ejemplo, en la mujer el arco púbico es amplio y los grados son mayores al del hombre, que es triangular y es agudo. Otra forma de diferenciar es justamente en el orificio obturador, donde en el hombre es una forma mucho más redondeada y grande, y en la mujer es triangular y pequeño. También se utiliza la técnica de la gran escotadura ciática. Hay características en la ciática que nos ayuda a diferenciar el sexo de la víctima a través de una fórmula en la cual el ancho de la escotadura es dividido por la profundidad de la escotadura por 100. Podemos encontrar un índice en la cual se hace una comparación para saber si es masculino o femenino. Se utiliza también la técnica del índice isquiopúbico. Hay características que nos pueden ayudar. Estos índices son mayormente de referencia estandarizada de cada región. Se utiliza la técnica de la morfología externa del cráneo. Hay diferencias morfológicas en el cráneo entre el hombre y la mujer. Por ejemplo, en la frente, en el hombre, es inclinada y hacia atrás. En la mujer es más recta y vertical. Los rebordes orbitarios en los hombres son gruesos, en las mujeres son agudos. La glábela en el hombre es prominente y en la mujer es no prominente. El mentón del hombre es mayormente cuadrático, es cuadrado, en la mujer es redondo. Los dientes son grandes en el hombre y en la mujer son pequeños. Y de esta manera hay características para diferenciar el sexo del cadáver. También se utiliza para diferenciar el sexo la técnica de la morfología del fémur. En términos generales, los huesos largos como el fémur son más grandes y con acentuadas rugosidades por las inserciones musculares en la osamenta masculina que en la femenina. También se utiliza la técnica de la morfología del esternón. En el sexo masculino, el cuerpo del esternón es a menudo el doble en longitud en relación a la del manubrio. Saber si un esqueleto es de mujer o de hombre ya elimina de la ecuación a la mitad de los habitantes del planeta. Si cuentan con el esqueleto completo, todo es más fácil. El dimorfismo, esa diferencia de tamaño entre sexos, es una de las claves.
Para cualquier estudio analizamos todo el esqueleto, si lo tenemos completo, todos los huesos. Pero es verdad que hay unos que dan más información que otros. Fundamentalmente la pelvis, para la determinación de sexo, es la que más información nos da. Hay diferencias a nivel general, pero sobre todo también en el pubis, entre las pelvis masculinas como esta y las pelvis femeninas. Teniendo esto podemos dar una fiabilidad de un 98%. Pero a menudo solo aparecen huesos sueltos. Precisamente para esos casos, Anabel e Inmaculada han diseñado una técnica que permite identificar el sexo de un cadáver, aunque esté incompleto o fragmentado, con una fiabilidad de entre el 80 y el 90%. Si un esqueleto ha estado enterrado en un ambiente que no es propicio para la conservación, muchas veces también por la presión de la tierra, justo los huesos que tienen más desarrollo tridimensional, como el de la pelvis, que es el que más información nos da sobre el sexo, esos huesos suelen aparecer rotos. La técnica se basa en que los huesos del hombre siempre son mayores que los huesos de las mujeres y lo que queremos conocer es esa diferencia, cuál es la media de la medida del hombre y la media de la medida de las mujeres. Los investigadores han estudiado una población de tipo mediterráneo con una muestra de 130 cráneos del propio laboratorio y otros 250 de la Universidad de Coimbra en Portugal. Han constatado que los huesos de la cara presentan una gran diferencia en función del sexo. Consiste en medir una serie de puntos craneométricos, bien de la zona del neurocráneo o del esplanocráneo, y eso se toman distintas medidas de cada cráneo y se someten a un programa estadístico. Ese programa estadístico establece aquellas variables que son las más importantes, las que van a permitir determinar el sexo con mayor fiabilidad. Y esa medida la vas a meter en una ecuación que te va a dar un valor. Ese valor te va a decir si es hombre o mujer, dependiendo de en qué conjunto se encuentre. Aunque la técnica de momento no es extrapolable a poblaciones humanas de otras regiones, ya se están haciendo estudios similares en México y Colombia. Algunas veces es necesario saber la talla del cadáver, entonces participa la antropología forense. Se utiliza la técnica de Trotter y Glesser. Se ha utilizado numerosas tablas y entre ellas la de mayor aproximación es la de Trotter y Glesser, que considera una serie de variaciones de la longitud de los huesos largos en relación con el incremento de talla observado en las últimas décadas. Los huesos largos incluyen el fémur, la tibia, el peroné, lúmero, cúbito y radio, cuyas longitudes son medidas mediante el talímetro de Broca. La antropología forense, en definitiva, es el paso primero inmediato antes de poder aplicar otras técnicas. La técnica del ADN, realmente, la estimación del ADN es un avance importantísimo en la investigación, por supuesto, pero no se puede hacer si no hay primero un estudio antropológico que pueda establecer o conocer los parámetros esos básicos, sexo, edad, talla, grupo humano. La necesidad es la de implementar técnicas que sean cada vez más rápidas y más precisas. La precisión es básica en antropología forense. No es lo mismo equivocarse en unos restos romanos, que al fin y al cabo su trascendencia será un poco menor que en estos restos de actualidad, donde podemos desde el principio equivocar una investigación. Algunas veces es necesario saber la edad del cadáver, entonces participa la antropología forense. Estas son las técnicas para saber la edad del cadáver. Se estudian los núcleos de osificación y fusiones epifisiarias. Se estudian las piezas dentarias, los cambios de la sínfisis pubiana, la evolución de la soldadura de las suturas craneales, la estructura ósea interna y microscópica, la osificación del esternón, cambios degenerativos óseos. Muchas gracias por su atención.
En Andalucía contamos con uno de los mayores expertos mundiales en antropología forense. El profesor Miguel Botella ha participado en algunas de las identificaciones más complejas y mediáticas. Por ejemplo, los restos de Cristóbal Colón o los desaparecidos de Ciudad Juárez. Sus innovadoras técnicas han saltado desde la Universidad de Granada al mundo entero. También han servido para guionizar algunas de las series de televisión más exitosas. Con un currículum de 260 páginas, intentar hablar en unos pocos minutos del científico Miguel Botella es como intentar poner puertas al mar. El profesor Botella es catedrático de Antropología Física, Evolución Humana, Paleopatología y Antropología Forense. También doctor en Medicina y Cirugía, fue fundador en la Universidad de Granada del Laboratorio de Antropología que ahora dirige. Ha sido docente en universidades de España, Francia, Finlandia, México, Venezuela o Cuba. Sus investigaciones han supuesto avances impensables hace solo 5 años en la ciencia forense. Publicaciones, conferencias y distintos premios avalan la trayectoria de este profesor, como también lo hace el que sea requerido de todo el mundo ante casos difíciles. Miguel, los huesos hablan. Es una frase que dices muy a menudo. Sí, es verdad. Y es verdad que los huesos hablan, pero hay que saber lo que dicen. Ciertamente ese es el trabajo de un antropólogo forense. Aprender a conocer lo que los huesos nos dicen, que es mucho. Es lo que te iba a preguntar, ¿en qué consiste la antropología forense como ciencia y, por ejemplo, cuál es el trabajo que se desarrolla en un laboratorio como este de la Universidad de Granada? Bueno, como ciencia, la antropología forense no es ni más ni menos que la aplicación de los conocimientos de la antropología física al campo judicial, al terreno judicial, para resolver problemas en torno a los huesos, a los restos momificados, etc. Y en este laboratorio pues trabajamos en eso, en investigación acerca de métodos y técnicas nuevos para aplicación de la antropología forense y, evidentemente, a identificación de huesos humanos y de restos humanos. Hablas de nuevas técnicas, muchas de ellas las conocemos también a través de la ficción, de series como CSI que han hecho mundialmente famosos el trabajo de forenses y de antropólogos forenses. Muchas de esas técnicas que vemos quizá nos puedan parecer hasta ficción, pero son reales e incluso algunas de ellas se inventaron aquí, en el Laboratorio de Antropología de la Universidad de Granada y ahora están allí en esa serie. Sí, es cierto, llama la atención porque esas series están en realidad muy bien escritas y obviamente son de ficción y identifican cosas muy complicadas, pero eso es el trabajo que hacemos los antropólogos forenses en todo el mundo. Y como nosotros nos dedicamos, aparte de solucionar casos, a investigar acerca de nuevas técnicas, pues claro, ponemos a punto métodos como la identificación en 3D, por ejemplo, o como método de superposición de imágenes automáticas. Tratamos de implementar técnicas que resulten más sencillas, más baratas, más cómodas y más precisas. Y en eso es lo que estamos trabajando. En 3D creo que sois pioneros mundiales, ¿no? Por ejemplo, en muchas de las cosas que se hacen. Sí. Tenemos un método de identificación en 2D automático mediante escáneres láser que ciertamente pues, se está imponiendo en el mundo y estamos trabajando en ello. Y ahora estamos trabajando también en nuevas técnicas de identificación, de reconstrucción y de análisis en 3 dimensiones que tal vez fuimos de los pioneros en este tema y que desde luego están dando un resultado que nos hacen ver que en un futuro muy próximo todo el mundo lo tendrá que utilizar. Miguel, no solamente exportáis técnicas como estas que nos estás hablando tan novedosas, sino que también importáis casos. Cada año llegan hasta aquí, hasta el laboratorio de la Universidad de Granada, 100 casos. ¿Cuáles son los que os derivan hasta vosotros? Nosotros no exportamos, en realidad compartimos con la comunidad científica nuestros pobres conocimientos desde este laboratorio que, como puedes ver, es tan humilde y tan modesto. Pero bueno, es verdad que lo que conocemos es obligación de compartirlo con la comunidad internacional. Y ahora nos envían muchos casos ciertamente pues, complicados que pueden tener algún problema. Y nosotros trabajamos aquí en el laboratorio e incluso salimos fuera en muchas ocasiones pues para tratar de aportar alguna luz o algún conocimiento nuevo a lo que ya se está estudiando. Pero son los casos más complicados. Ya cuando llaman es porque la cosa está un poco oscurita, ¿no? Es lógico que si es un caso sencillísimo, pues no nos llaman. Claro, pero
Son casos todos apasionantes, todos suponen un reto y desde luego suponen uno de los muchos privilegios de un antropólogo forense. Has hablado de compartir con la comunidad científica. Compartir es un verbo que conjugáis muy a menudo los científicos. Compartís experiencias, compartís investigaciones. En el caso del antropólogo forense también se tiene que rodear de otros expertos de otros ámbitos de la ciencia. Sin duda. Cualquier campo de conocimiento que pueda aportar algo, que pueda añadir algo a lo poco que conocemos, ciertamente será siempre bienvenido. Y en nuestro caso, donde estudiamos temas complicados, donde estudiamos huesos que, como digo antes, tendríamos que saber lo que dicen, pues cuando se nos añaden otras ciencias, otros campos de conocimiento, realmente los resultados siempre son óptimos. Miguel, tenemos aquí delante algunas de las momias que se conservan en el Departamento de Antropología Forense de la Universidad de Granada. Las momias forman una parte muy importante de tus investigaciones. Sí, desde luego, porque es que las momias dicen muchas cosas más todavía que los huesos, claro. Nos indican muchas cosas acerca de la causa de muerte, de las circunstancias que lo rodearon, de la nutrición, etcétera. Por eso son un elemento de primer orden para poder estudiar muchas cosas acerca de la vida de las personas. Momias como estas, o momias, si decimos esa palabra, estoy convencida de que todo el mundo está pensando en el Antiguo Egipto, quizás las momias más famosas del mundo. También con esas has trabajado en estrecha colaboración con el profesor Alejandro Jiménez de la Universidad de Jaén. ¿En qué consiste tu trabajo cuando vas a Egipto? Ciertamente los antropólogos de aquí, de la Universidad de Granada, que hemos ido 4 este año, trabajamos acerca de las condiciones de vida de esa gente. No es cierto que los egipcios vivieran tan bien como se nos dicen los textos de historia, sino que vivían en el límite de la supervivencia, malnutrición, muerte por infecciones, etcétera. Eso, y estudiamos al mismo tiempo las momias de los personajes que aparecen, que son muchas. Imagino que para un antropólogo forense estar ante una momia egipcia tiene que ser como tener en sus manos lo más de lo más, ¿no? Ciertamente que sí, ciertamente. Es así, es uno más de los privilegios que tenemos los antropólogos. Bueno, más privilegios. En las manos de Miguel Botella han estado, entre otros, los restos de Cristóbal Colón, el Príncipe de Viana, San Juan de Dios. ¿Cómo son estos trabajos que son tan mediáticos y tan importantes? Porque tienen muchas más connotaciones de las que puede tener un estudio de antropología forense normal y corriente. Sí, connotaciones espirituales, connotaciones acerca de temas históricos, sí. Como trabajo es exactamente lo mismo que cualquier otro trabajo de investigación antropológica, pero eso sí, claro, es mucho más mediático, es mucho más complicado en el sentido de que quieren que digamos muchas cosas teniendo muy poco material. En fin, en definitiva, pues estudiar los huesos de Colón o estudiar los de San Juan de Dios, etcétera, pues realmente suponen aportar algo más al conocimiento histórico de estos personajes ciertamente tan decisivos en la historia de la humanidad. ¿Te hubiera gustado tener algo más de información de alguno de esos personajes? Por ejemplo, creo que de Cristóbal Colón son 150 gramos aproximadamente de restos los que quedan. Ciertamente ese fue el problema, porque esperan que digamos mucho teniendo muy poco. Pudimos, como decíamos antes, hacer hablar a esos huesos, pero menos de lo que hubiéramos querido, evidentemente. Ojalá hubiésemos tenido un cráneo completo para poder hacer mediciones, ojalá hubiéramos tenido restos, por ejemplo, como el del Príncipe de Viana, que son restos de 3 personas y no se sabe quién es, el Príncipe de Viana, etcétera, etcétera. Pero bueno, lo que tenemos y desde luego nos podemos dar por satisfechos porque, como digo, podemos aportar un poquito más. Miguel, ¿algún caso que recuerdes especialmente? Son muchos los que pasan por tus manos cada año, desde los mediáticos hasta otros que quizá la prensa no nos hagamos eco de ellos. ¿Alguno que recuerdes especialmente? Desde muchos puntos de vista hay temas que llaman la atención, pero yo sí me podría quedar con el conjunto. En realidad, cada caso que tenemos, cada objeto de estudio, cada hueso representa un reto. Y representa un reto que nos hace sentirnos constantemente pensando, imaginando, buscando nuevas técnicas. Ciertamente eso es lo que nos mantiene en este nivel de, pues sí, también se puede decir, de interés y de ilusión por hacer este trabajo. Miguel, alguien como tú, que su materia de trabajo es la muerte, que estás tan pegado a la muerte, que ves tanta violencia en muchas ocasiones, alguien como tú, tan pegado a la muerte, podría hacer perfectamente un tratado de cómo somos los vivos. Yo creo que sí, porque es verdad que conociendo lo que pasa con la muerte se conoce lo que pasa con los vivos, pero también es verdad que este trabajo tan duro, tan difícil,
pero al mismo tiempo es muy gratificante porque solucionamos problemas y, en mi caso, a mí me ha hecho ser infinitamente más humano de lo que lo era. Hola criminalistas, el día de hoy continuaremos aprendiendo de las ciencias forenses. En esta ocasión hablaremos de la antropología forense y cómo se realiza el trabajo de campo. Es importante mencionar que la antropología forense apoya a la medicina, en particular a la patología forense, en su contribución a la investigación médico-legal de la muerte, en casos complejos por el estado y condición de los cadáveres en avanzada descomposición, carbonización, desmembración, fragmentación y esqueletización. Constituye un factor esencial del equipo interdisciplinario que debe establecer causa y manera de muerte, identificar los cadáveres y partes humanas, determinar el sexo, patrón racial, edad, estatura, características individualizantes, entre otras, y estimar el intervalo transcurrido desde la muerte del individuo hasta su hallazgo. Se debe demostrar la posición anatómica exacta en la que el cuerpo fue encontrado y la ubicación de las evidencias físicas asociadas, razón por la cual estas y el esqueleto deben quedar inicialmente expuestos in situ en su totalidad. Posteriormente deben ser ubicados bio y tridimensionalmente mediante planos y dibujos, y documentar su localización dentro del sitio, así como su orientación, resaltando detalles relevantes, como tipo de suelo, estructura de la fosa, desplazamiento de los restos por efectos ambientales o animales. Todos los pasos realizados antes, durante y después de la excavación se deben describir en un cuaderno de campo. De igual forma, debe documentarse exhaustivamente mediante fotografía y o video cualquier hallazgo o elemento de importancia. Por ejemplo, asociaciones entre restos y un proyectil. Su ubicación respecto a determinado hueso ayuda a establecer una relación con una lesión observada. Cada fotografía debe tener un testigo métrico y un rótulo legible con la fecha, sitio, número de esqueleto y una flecha que señale el norte geográfico, es decir, su ubicación con respecto a este punto cardinal. Posteriormente se procede a la recuperación del esqueleto, la cual debe ser realizada preferiblemente por una sola persona, comenzando por los huesos de los pies y finalizando con las estructuras craneales. Cada hueso debe ser levantado de forma individual, liberándolo de la motriz de tierra que lo cubre y sin utilizar la fuerza, pues ello puede ocasionar fracturas de tipo post-mortem. Idealmente los restos deben ser embalados en orden anatómico, es decir, pie derecho en una bolsa, izquierdo en otra y así sucesivamente. Es preferible emplear bolsas plásticas debidamente rotuladas. Pequeños orificios perforados en ellas permiten la ventilación y minimizan la humedad que conservan los restos inhumados, evitando el crecimiento de hongos y bacterias. Los dientes que se encuentran dispersos deben ser embalados con especial cuidado. Se recomienda utilizar recipientes plásticos con tapa o con cierre. Al interior de cada bolsa plástica se debe colocar un rótulo, escrito con marcador de tinta indeleble, que incluya sitio de procedencia, número de fosa, fecha de recuperación, el tipo de pieza ósea embalada y número de esqueleto al que pertenece. Una vez embaladas todas las estructuras óseas, se deben colocar en una caja rotulada de cartón grueso, una para cada esqueleto, que minimiza las condiciones de riesgo físico mientras se da su traslado a la sala de necropsias que la autoridad considere pertinente. Esperemos que la información proporcionada les sea de utilidad. No olviden activar la campanita y suscribirse a nuestro canal. ¡Nos vemos, criminalistas!